Oye, hoy te voy a explicar algo súper fascinante sobre una leyenda que dice que los judíos ashkenazíes vienen de los házaros. Estamos hablando de uno de los mitos más utilizados para tratar de deslegitimar al pueblo judío. Según esta teoría, los ashkenazíes, que representan el grupo más grande de todas las comunidades judías del mundo, en realidad no serían descendientes legítimos de los israelitas, o sea, no formarían parte del pueblo histórico verdadero, sino que descenderían de un grupo llamado Házaro. Este era un pueblo túrquico de la región del Mar Negro, que supuestamente se convirtió masivamente al judaísmo y con el tiempo terminó reemplazando a todos los judíos de esa zona. Entonces lo que conocemos hoy como judaísmo ashkenazí serían en realidad descendientes de los házaros, no los verdaderos israelitas auténticos. Suscríbete al canal ahora para no perderte contenido histórico como este que te va a abrir los ojos. Mira, este tema lo mencionan constantemente muchos de los que atacan al pueblo judío y a Israel para deslegitimarlos. Lo usan desde una perspectiva religiosa, diciéndote, por ejemplo, que cuando se trata de cuestiones religiosas, las disposiciones y enseñanzas rabínicas características desde el siglo XIII hasta acá no son válidas porque no vienen de verdaderos descendientes del pueblo de Israel. O cuando te dicen que Israel es un estado que no debería existir porque fue fundado básicamente por invasores de origen europeo que no tienen nada que hacer allí. Entonces, vamos a analizar algunos puntos súper interesantes que nos van a demostrar que esto es una mentira absoluta. He discutido este tema en internet con bastantes personas que le ponen mucho esfuerzo a defenderlo y no han podido responder algunas preguntas básicas que te voy a explicar ahorita. También quiero mencionar que próximamente, el día 27, es el Día Internacional de Recordación del Holocausto, el Día Internacional de Memoria a las víctimas del Holocausto. Y el tema de los házaros tiene muchísimo que ver con esto. Mañana voy a estar aquí otra vez para hablar sobre algunas cuestiones del Holocausto que tienen mucho que ver. Mañana haremos esa conexión, pero hoy vamos a hablar concretamente de este tema. El primer problema con este mito, este es el primer problema que tiene esta teoría, se basa en la idea de que los házaros se habrían convertido masivamente al judaísmo, o sea que toda la población de este reino se habría convertido a la religión judía. Lo primero que te voy a decir es que no existe una sola fuente documental donde podamos confirmar eso. La única fuente documental que habla aproximadamente de este tema es un libro escrito un siglo después de esta supuesta conversión, y es un libro de carácter apologético que escribió Yehudá Haleví, el gran poeta y sabio judío español. De hecho, su libro más famoso se llama El Kusarí. Este especialista escribió sobre el caso, y en este libro Haleví crea un diálogo ficticio, es decir, más bien parece una obra de teatro donde va poniendo el nombre del personaje y lo que dice. Es una discusión entre los házaros, un cristiano y un musulmán. Es una discusión donde el rey, al final de cuentas, está queriendo decidir cuál es la religión que él va a adoptar. Y al final del libro, decide obviamente optar por la religión judía porque encuentra más convincentes los argumentos judíos que los cristianos y musulmanes. Haleví escribió este libro muy claramente en el contexto donde muchos judíos estaban siendo obligados a convertirse en la España medieval. Entonces, por eso, de esta manera construye un diálogo donde él mismo expone la refutación contra toda esa represión religiosa que se daba en la España medieval, que intentaba obligar a los judíos a convertirse. Pero bueno, obviamente Haleví se está basando en un dato que sí es histórico, es decir, que los historiadores sí lo consideran como una evaluación válida, que un siglo antes la aristocracia házara efectivamente se había convertido. Pero fíjate bien, la aristocracia.
No tenemos ningún indicio de que esto haya sucedido con toda la población. Y tenemos fuentes documentales que de manera muy puntual y explícita nos hablan de conversiones masivas de házaros al cristianismo. Y tenemos fuentes documentales que también nos hablan de conversiones masivas de házaros al Islam. Y esto se refleja en que el reino, aún a partir del siglo X, cuando la aristocracia empieza a practicar el judaísmo, el gobierno todavía estaba integrado por el rey, 2 consejeros judíos, 2 consejeros cristianos, 2 consejeros musulmanes y un consejero pagano, es decir, de una religión que no era ninguna de estas 3. Entonces, eso demuestra que en realidad la población siguió practicando la religión que cada quien tenía anteriormente. Punto número 1. Ninguna evidencia documental habla de una conversión masiva de házaros. En las universidades de Europa del Este, sobre todo en las zonas de Bulgaria y otras áreas donde se ofrece la carrera de estudios házaros y ya analizan más de cerca el fenómeno histórico, entonces allí donde le ponen la atención que existe en este tipo de especialidades, en el Departamento de Historia de Estudios Házaros, el tema de la conversión al judaísmo ni siquiera forma parte oficial del currículo de la carrera. ¿Por qué? Porque no tiene sustento histórico, no tiene fundamento histórico. El segundo punto, el silencio histórico. Ahora fíjate en otra cosa súper rara. Cuando se empieza a hablar de la conversión de los házaros al judaísmo, curiosamente no hay documentos judíos, cristianos ni musulmanes que hablen de esto desde el siglo X hacia adelante. Y desde el siglo XIX hacia atrás, ningún autor judío, cristiano ni musulmán había hablado de la conversión de los házaros al judaísmo o había mencionado que un grupo local europeo se hubiera convertido al judaísmo. El primero en hablar de este tema es Arthur Koestler, que es un escritor científico racista que apenas en los años 20 del siglo pasado, por ahí de 1926, es el primero en plantear que los judíos ashkenazíes serían de origen házaro. Justamente mañana vamos a hablar de la importancia que tuvo esto dentro de la ideología nazi. Koestler es el primero en plantear esta hipótesis. Entonces, una pregunta lógica que cualquier historiador se hace es, ¿por qué sucede un fenómeno tan interesante como este? Una conversión masiva de todo un pueblo que incluso genera una sustitución de población. ¿Y por qué se tardan 10 siglos en mencionarlo? No tiene sentido. El problema del contacto cultural. Entonces aquí hay una cuestión importante. El antiguo reino házaro al norte del Mar Negro, en una zona caucásica y en contacto con Europa continental, debió tener, obviamente, un contacto frecuente con las comunidades judías, sefardíes, que estaban en Turquía y en la zona de los Balcanes a partir del siglo XVI. Entonces, si los házaros efectivamente hubieran sustituido al judaísmo que residía en la zona, los sefardíes que llegaron a establecerse allí después de la expulsión de España a partir del siglo XVI, que luego llegaron a los Balcanes e incluso llegaron a Bulgaria, una zona donde hubo mucha presencia de los antiguos házaros, se habrían encontrado con un judaísmo ashkenazí extraño. ¿Por qué extraño? Porque no podemos simple y sencillamente decir, bueno, es que se convirtieron y por eso se convirtieron y ya, sin distinguir la diferencia. No es cierto. Las sociedades humanas no funcionan así. No existe un solo caso en toda la historia donde una cultura haya impuesto sus perspectivas culturales o su perfil cultural sobre otra. Y esta segunda cultura, aquella que recibió la imposición, haya reproducido íntegra y exactamente la cultura de quienes se impusieron. Siempre se presenta una mixtura, se presenta una mezcla, y entonces surge una nueva versión de esta cultura. Y además, estamos hablando de un grupo minoritario, es decir, un pequeño grupo de judíos que en realidad habrían convertido a toda una nación, es decir, un grupo evidentemente más grande.
En ese caso, el proceso incluso habría sido al revés, porque es imposible que una minoría imponga una cultura al 100% sobre una mayoría. Tan es así que yo les estoy dando esta charla en español, no en latín, pese a que los romanos llegaron a la antigua Iberia y pusieron el latín, pero encontraron esa dinámica humana social natural que hizo que ya no habláramos más en idioma latín, sino que toda la cultura latina se transformó y surgió entonces la identidad española. Y ahora los españoles la trajeron a México, y aquí en México no se hizo una reproducción integral de la cultura española. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría no eran españoles. Entonces se crea una nueva forma. Y por eso hablamos de culturas hispanoamericanas, porque cada zona tiene sus características. Y por eso en el español que les estoy hablando, cualquiera puede identificar inmediatamente como español de México. No estoy hablando en español de Argentina, ni de Cuba, ni de Colombia, ni de España. ¿Por qué? Porque la población mayoritaria aquí impuso sus características. Y bueno, aparte, además, yo vengo de un grupo de pueblo migrante que se establece aquí y que tiene que aprender a hablar español. Bueno, entonces yo tengo mis rasgos característicos del idioma español que no son del todo idénticos a los de la población mayoritaria. Entonces este fenómeno siempre, inevitablemente sucede. Si se hubieran convertido los házaros mayoritariamente al judaísmo, entonces habrían desarrollado una cultura judía, pero no precisamente idéntica a la cultura judía. Entonces, los sefardíes que estaban establecidos en Turquía y los Balcanes, a partir del siglo XVI, se habrían dado cuenta inmediatamente de que algo raro había pasado. Tal vez no habrían sido capaces de decir, es que hace 5 siglos, en aquellos tiempos, no manejaban tan fácilmente la historia. Pero tal vez no habrían sido tan precisos como para decir, es que hubo una conversión y una sustitución, pero habrían detectado algo extraño, y no lo tenemos. No tenemos ninguna fuente documental que refleje que alguien, ni los sefardíes, ni tampoco los cristianos de la zona, es decir, los cristianos de las iglesias ortodoxas de Oriente, ni los musulmanes, sobre todo los otomanos que fueron los que más llegaron a tener contacto con este contexto, hubieran detectado algo curioso o singular. No existe ninguna fuente documental donde esto se puede sustentar. La evidencia lingüística definitiva. Y finalmente, para rematar y no extendernos ya, vamos a pasar a las pruebas definitivas. Finalmente, para destruir este mito que no tiene pies ni cabeza, está la cuestión lingüística. Esta evidencia lingüística desde hace 26 años más o menos es muy fácil de estudiar y muy fácil de rastrear. ¿Por qué? Porque los judíos tenemos una manía, literalmente un vicio por escribir y escribir y escribir y escribir y escribir en varios idiomas. Aparte, siempre mantenemos toda la literatura religiosa en hebreo y paralelamente un idioma de uso coloquial. Toda la literatura religiosa siempre, inequívocamente, se mantiene en hebreo. En el contexto del norte de Europa, los judíos desarrollaron el idioma Yiddish, que es originalmente una lengua germánica que se desarrolló hace aproximadamente 1000 años. En el contexto sefardí, en España específicamente, los judíos hablaban español aparte del hebreo. Pero cuando se trasladan hacia la zona de Oriente y Norte de África, entonces, por ejemplo, en Marruecos, era un fenómeno muy interesante. Mezclan ese español del siglo XV con algunos arabismos, obviamente, y surge una variante dialectal que se llama jaquitía, que es casi español. Es español. Los turcos, los que se establecieron en Turquía y en los Balcanes, esos grupos definitivamente siguieron hablando en español, y así surge lo que llamamos ladino. Por eso es el idioma característico de las comunidades sefardíes desde hace 5 siglos. Entonces, ya sea cualquiera de estos idiomas, de estos surgieron otras variantes. Por ejemplo, los judíos de Grecia hablaban una variante dialectal local
todavía más antigua que conocemos como romaní, y todas estas variantes sefardíes las seguían hablando, y además hablaban el idioma coloquial, es decir, turco, griego, etc. Pero es que el pueblo judío escribe y escribe y escribe todo el tiempo. Entonces es muy fácil rastrear. Es un pueblo que ha dejado una cantidad abundante, hasta la exageración, de registros documentales. Por lo tanto, se vuelve un pueblo muy fácil de estudiar, de analizar, de seguirle la pista. Entonces, ¿qué pasa si tomo un texto escrito por un rabino marroquí del siglo XVI o XVII y se lo pongo a leer a un judío polaco de una ciudad del siglo XIX? Lo habría entendido perfectamente, lo habría entendido sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es el mismo idioma, es el mismo pueblo. Si estuviéramos hablando de pueblos diferentes, es decir, convertidos y por lo tanto adaptando la cultura judía, también habrían adaptado los idiomas judíos. Entonces, aunque hubieran aprendido un idioma, los házaros le habrían puesto su propio sello. ¿Por qué? Porque se supone que estamos hablando de una abrumadora mayoría, todo un país, según esta narrativa, todo un reino convertido al judaísmo y obviamente dejando en absoluta desventaja numérica al grupo judío israelita. El error lingüístico más absurdo. En cuanto al idioma, tenemos algunos judíos bastante despistados que andan diciendo cosas muy curiosas en redes. Estoy pensando concretamente en un historiador israelí muy controvertido, pero cuyas hipótesis son muy inconsistentes, y tal vez otro al que le dedicaremos un espacio, que es Shlomo Sand, y también un genetista israelí que se llama Eran el-Haik, que los dos se han planteado que el yiddish en realidad sería un idioma de origen eslavo. Es evidente que estos no tienen muchas nociones de lingüística. Confundir el yiddish con un idioma eslavo es una barbaridad. Tan simple como esto: si pongo a dos personas que hablan yiddish frente a un alemán y a un polaco, el alemán va a entender tranquilamente, sin muchos problemas, 60 o 70% de la conversación. El polaco no va a entender absolutamente nada, entonces no es posible. Me tendrían que contar algo rarísimo para decirme que un idioma túrquico se convirtió. Fíjense, no nada más la población se convirtió, hasta el idioma se convirtió en otro tipo de idioma, en un idioma germánico. ¿Qué tendría que pasar para que un grupo de mexicanos o de gente de habla hispana, con el paso de los siglos, convirtiera el español en alemán? O sea, que estuvieran hablando en algo parecido al alemán dentro de 1000 años y alguien viniera a decirme que eso es español, nada más que se fue convirtiendo en alemán. No es broma. El yiddish es un idioma germánico por definición, y estamos hablando de que los judíos que se establecieron en esta zona alemana hace aproximadamente 1000 años se acostumbraron a hablar en algunos dialectos locales. Estamos hablando de más o menos 5 siglos antes de que se consolidara el alemán como idioma formal, es decir, el alemán como un idioma que abarca varias regiones. En el tiempo que estoy mencionando eran diferentes lugares, diferentes condados, principados, ducados, etc., y había variantes dialectales locales. Entonces los judíos de la zona se acostumbraron a hablar en germánico de aquel tiempo. Pero conforme tienen que irse trasladando hacia Oriente, primero hacia Polonia y luego hacia Rusia, Ucrania, etc., siguen hablando alemán. Es decir, en ese sentido, fue un fenómeno idéntico al de los judíos españoles que llegaron a Turquía y los Balcanes. Estos siguieron hablando español, aquellos siguieron hablando en germánico. Llega un momento en que obviamente el idioma alemán en la zona de Alemania continúa su evolución. Básicamente, con la impresión de la Biblia traducida por Martín Lutero, se define el tipo de alemán alrededor del cual van a girar todas estas variantes dialectales. Y con ello ya podemos hablar del idioma alemán. Mientras que los judíos en el exilio siguieron hablando ese tipo de germánico antiguo,
que por lo tanto llegó un punto en que se diferenció de todos los demás. Y por eso a este tipo de dialecto alemán se le llamó judío, es decir, germánico de los judíos. En ese idioma, judío se dice Yiddish. Entonces, por eso le llamamos así a este idioma, pero es una lengua germánica y se nota perfectamente en el tipo de palabras. Obviamente hay diferencias de pronunciación, hay obviamente influencias de los idiomas eslavos como el polaco, ruso, etc. Es decir, hay eslavismos, pero esto se explica fácilmente porque estamos hablando de que estas comunidades desarrollaron su cultura en contexto de países eslavos durante 7 u 8 siglos. Entonces, es lógico que haya este tipo de influencias lingüísticas, pero estamos hablando de que fundamentalmente es un idioma germánico con toques eslavos, como también tiene toques hebreos. Pero bueno, entonces estamos hablando básicamente de un idioma germánico. Lo que me contestan en este caso es, bueno, lo que pasa es que los rabinos que convirtieron a los házaros, como obviamente venían del contexto germánico, les enseñaron a hablar Yiddish. Sí, sería lo lógico, pero volvemos al punto. Entonces, a lo largo de 10 siglos, las comunidades házaras, simple y sencillamente por uso y hábitos lingüísticos, hubieran transformado completamente el Yiddish. Entonces el Yiddish de hoy se parecería al alemán tanto como el español de hoy se parece al latín. En el español de hoy se pueden detectar las raíces etimológicas y efectivamente, yo como hispanohablante, si me pongo a escuchar a 2 personas hablando en latín, no entiendo nada. Si 2 personas que hablan latín me escucharan hablando en español, no entenderían nada. Las similitudes entre el Yiddish y el alemán son mucho más fuertes, mucho más estrechas que las que hay entre el español y el latín. Por eso, un alemán, un sueco, un holandés, un suizo pueden escuchar a 2 personas hablando en Yiddish y medio entender, porque se van a dar cuenta de que por lo menos van a identificar que es un idioma germánico. Entonces estamos hablando de que la evidencia es contundente. Es curioso que solamente Sand y el Hayek, que no son lingüistas, hayan planteado esta hipótesis lingüística para defender su idea de que los judíos ashkenazíes son de origen házaro. Entonces no es que hayan llegado a la conclusión lingüística con una investigación autónoma e independiente, sino que han tenido que construir esta teoría para justificar otro posicionamiento previo. Entonces es una postura que ya de entrada, metodológicamente hablando, está mal, porque está hecha para responder a una necesidad artificial y externa al fenómeno. Y cualquiera que se interese en esto, le invito a cualquier persona que tenga las ganas y el tiempo de tomarse un curso de alemán, tomarse un curso de Yiddish, tomarse un curso de eslavo. Simplemente en la pura experiencia les va a demostrar que con el Yiddish está tratando con un idioma germánico, el origen ashkenazí verdadero. Entonces, ¿qué significa que toda la cultura ashkenazí de Polonia, Rusia, gran parte de Europa Oriental, etc., se haya desarrollado? Significa que es un grupo de judíos descendientes de un grupo de judíos que originalmente estuvo viviendo en Alemania, y allí es donde no tenemos problemas de rastrear las primeras comunidades que se establecieron en la zona. Primero subieron desde Italia, cruzaron toda esta zona de montañas del norte de Italia y se establecieron sobre todo en Francia, en la parte colindante con Alemania, lo que es actualmente Alsacia, y de ahí se movilizaron hacia las zonas del río, es decir, sobre todo hacia la ciudad de Colonia y la ciudad de Maguncia. Se establecieron muchas comunidades judías alrededor del siglo IX y se estuvieron desarrollando ahí hasta el siglo X. A partir del siglo X, los problemas, las persecuciones, las dificultades hacen que algunos grupos empiecen a migrar. Las investigaciones genéticas modernas,
Las investigaciones genéticas modernas han encontrado los elementos para afirmar categórica y contundentemente que aproximadamente el 75 u 80% de los ashkenazíes de hoy son descendientes directos, es decir, por línea paterna, son descendientes directos de un grupo de aproximadamente 350 hombres. Y estamos hablando de un análisis que se ha hecho sobre la carga genética que se hereda por vía del varón. Entonces, por eso se especifica claramente: de un grupo de 350 hombres que estuvieron ubicados en la zona de Alemania hace aproximadamente unos 800 años y que evidentemente emprendieron una migración hacia la zona del este, Polonia, Rusia, Ucrania, etc. Entonces estamos hablando de que la abrumadora mayoría, 75-80%, son descendientes directos de este grupo de judíos establecidos allí, cuyo origen israelita está fuera de toda duda. Y por eso los judíos ashkenazíes comparten una gran cantidad de características genéticas con sefardíes, con árabes, con palestinos, con marroquíes, con iraquíes, etc. Muchos tipos de enfermedades que son completamente genéticas las comparten los ashkenazíes con estos grupos. Si estuviéramos hablando de un grupo túrquico, este tipo de problemas de salud hereditarios serían infinitamente menores. Pero no, la realidad es que hay muchas enfermedades compartidas. Entonces, sí es cierto. Hay un porcentaje que va por ahí del 20 o 25% de judíos ashkenazíes que son descendientes directos de judíos, pero también de conversas, porque sí hubo conversiones puntuales más delimitadas, y es muy interesante fijarse en este tipo de cosas. Hay que recordar que no todos los judíos ashkenazíes son altos y rubios, ¿no es cierto? También entre los árabes los hay. Es decir, flujos migratorios los vamos a encontrar en todos lados. Por cierto, ¿quién dijo que los jázaros eran todos altos y todos rubios? Los jázaros eran un grupo túrquico, es decir, no tenían ni remotamente esas características. Esas características son de gente nórdica, de la gente del norte de Europa, que es lo que sucede. Estas mismas investigaciones, cuando analizaron las cápsulas de información genética que se heredan por las vías de las mujeres, lo que le llaman la genética mitocondrial, han detectado que aproximadamente en el caso de este grupo ashkenazí mayoritario, que desciende de este grupo de aproximadamente 350 varones de origen israelita, se calcula que aproximadamente un 30% de ellos se casaron con mujeres locales, es decir, mujeres que evidentemente habrían hecho el proceso de conversión, que se habrían integrado. Estamos hablando de una norma, es un fenómeno que pudo darse a lo largo de mucho tiempo, pero de mujeres locales que se habrían convertido al judaísmo, se habrían integrado al núcleo judío y entonces también habrían traído su carga genética. Y por eso, ciertamente, muchos judíos ashkenazíes comparten características físicas con los europeos, pero entonces estamos hablando en realidad de una minoría. Israel es un país con población muy diversa, y les prometo que no van a sentir que están en Dinamarca, o que están en Suecia, o que están en Islandia. Entonces, tampoco exageremos con este tema. Hay un porcentaje importante de gente que evidentemente desciende de conversas o de otras situaciones más trágicas que se dieron sobre todo a lo largo de la Edad Media, como las violaciones. Pero entonces, por ejemplo, recuerden que en este caso las normas judías son muy claras. Los hijos son judíos si la madre es judía. Entonces, en el caso de que hubieran habido violaciones y como fruto de esas violaciones hubieran habido embarazos, los hijos de esas mujeres judías son reconocidos 100% como judíos y educados como judíos, aunque eso habría traído algo más de carga genética. Pero, vuelvo a insistir, con el judaísmo no hay problema porque la identidad judía se define por la mamá.
El papá puede ser extraterrestre y traer los genes de Andrómeda, que si la mamá es judía, los niños siguen siendo judíos. Eso también para dejar en claro de una vez que el judaísmo, por definición, no puede ser racista. La evidencia genética consolidada. Pero entonces tenemos que el dato concreto avalado por la genética es la descendencia común de todos los grupos judíos, que su abrumadora mayoría, 75-80%, y eso se refuerza con el hecho lingüístico. Fíjense, en estos casos es más fácil y más confiable analizar la lingüística que analizar la genética. ¿Por qué? Porque la genética siempre es una especie de rifa. Puedes tener un papá vikingo y una mamá africana y por alguna razón generar más características de uno que del otro, y características que se van a quedar ocultas y que de repente reaparecen 3 o 4 generaciones después. Entonces, con la genética, las investigaciones genéticas todavía son más controversiales, pero la investigación lingüística, la evidencia lingüística del idioma yiddish, demuestra que el grupo Ashkenazí es originario de la zona de Alemania. Y al respecto, no tenemos dudas respecto al origen israelita de estas comunidades. Aparte de eso, no existe ninguna evidencia documental de conversiones masivas de házaros, y esta idea solo aparece planteada por primera vez. Una noción relativamente parecida fue planteada por Renan, un filósofo e historiador y escritor muy importante del siglo XIX, que es el primero que dice que tal vez los judíos ashkenazíes serían originarios de Europa del Este, sin especificar del todo. Pero estamos hablando de que solo lo plantea por ahí del año 2019. Y unos pocos años después, Arthur Koestler, un antisemita abierto, los judíos lo han declarado de hecho un gran promotor del llamado racismo científico, que es solamente una contradicción en sí misma, pero un gran promotor del racismo científico que luego fue muy apreciado por el régimen nazi. Fue el primero en decir que los judíos son házaros. Entonces, por ningún lado donde se pueda analizar este tema tiene pies ni cabeza. Es un mito. Y es un mito que luego los nazis se encargaron de difundirlo con su propaganda, como parte de su propaganda. La falacia de origen es un mito. Estamos hablando de una idea, de una falacia, de una mentira creada para deslegitimar, para atacar. Y no me cabe duda de por qué se sigue utilizando en la actualidad. No conozco ningún investigador serio que realmente llegue a estas conclusiones en el afán de reconstruir procesos históricos. Siempre este tipo de discursos están directamente vinculados a la deslegitimación de Israel. Aún en el caso de historiadores israelíes como Shlomo Sand, que está inmerso en una tendencia que también eso merece un tema para hablar algún día, lo haremos, merece un análisis aparte. Una tendencia de israelíes que, afortunadamente son pocos, pero los hay, que se empeñan en deslegitimar a Israel. Pero bueno, al final de cuentas, justamente por eso las hipótesis de Sand han sido ampliamente refutadas. Tampoco tienen pies ni cabeza. Todo lo que Sand ha construido lo ha hecho para justificar sus ideas previas, no como resultado de una investigación autónoma e independiente. Esto de tal manera que conforme uno va analizando este punto temático por punto, solamente encontramos problemas y deficiencias. Entonces todo empieza con una falacia que se llama, en términos de lógica clásica, falacia de petición del principio. Hay que dar por hecho algo que en realidad nadie ha demostrado. Entonces, del principio hay que dar por hecho que los házaros se convirtieron masivamente al judaísmo, y con base en eso, pues todas las demás tonterías vienen después. Bien, no existe evidencia de esta conversión, no existe ningún registro documental de esta conversión, y por lo tanto, todo lo demás se va desmoronando solito con el solo análisis de la lingüística. Sección de preguntas y respuestas. Tenemos preguntas. Y hay algunas preguntas. ¿Qué idioma era el de los házaros?
el Halaj. O sea, tenían su propio idioma. El Halaj se conoce bien, es un idioma bien estudiado, es un idioma de origen túrquico, pero en este sentido pertenece al bloque túrquico. Lo que pasa es que la población házara ya no era y, digamos, había zonas donde la población de los házaros estaba más emparentada principalmente con los búlgaros. Entonces, el idioma que se hablaba era una mezcla de elementos túrquicos y elementos búlgaros. Tenían su propio idioma. Si no hubiera sido destruido el reino házaro y hubiera evolucionado y generado países como actualmente Hungría, Polonia, etc., su idioma sería un idioma muy parecido al polaco, al checo, etc. Sería un idioma posiblemente de características túrquicas. También nos preguntan por qué no hacer un examen de ADN y ver si tiene que ver esto. Pero se hacen miles y miles de exámenes de ADN. Ya esta página 23andme.com, el fundador de repente decidió que la página era buen negocio y el fundador se hizo millonario. Cuando pueden ofrecer exámenes de ADN porque les llueven miles y miles de solicitudes todo el tiempo de judíos. Todo lo que esta gente afirma está avalado por estos exámenes de ADN que se hacen. Se ha vuelto muy de moda, es un poco caro, pero una vez que se volvió accesible y tú puedes comprar por internet tu kit, te llega una cajita con todo lo necesario y tú escupes, lo sellas y lo mandas de regreso y luego te envían tus resultados a tu casa. Han podido hacerlo miles y miles y miles de personas. Y aparecen, en términos generales, la población judía aparece con los vínculos inequívocos con Medio Oriente. ¿Cómo funciona esto en la genética? Obviamente, conforme uno se va mezclando con otras personas, conforme van evolucionando ciertas condiciones, van apareciendo con estas nuevas mezclas los rasgos genéticos. Entonces los genetistas han logrado, y esta cuestión, que cuando se menciona que se descifró el genoma, tiene muchas implicaciones. Entonces, por ejemplo, en esta que tiene que ver con la cuestión de la ascendencia, los genetistas han logrado identificar cápsulas de información genética que son comunes a toda la humanidad, y cápsulas de información genética que son comunes solamente a un pequeño grupo, y obviamente cápsulas de información genética que van en el medio. Entonces es evidente que las que son comunes a todos los humanos son las más antiguas, por eso todos somos seres humanos. Pero las que son, por ejemplo, nada más comunes únicamente a los daneses, es porque son de las más recientes, que se generaron solamente entre la población que se estaba mezclando en Dinamarca. Entonces, por eso, si de repente en un examen de estos a ti te detectan una característica genética que, por ejemplo, te emparenta con daneses, pero también con noruegos, pero también, por ejemplo, con turcos, entonces significa que eso debió darse en un momento en que estuvieran en contacto estos grupos. Entonces, bueno, hubo invasiones vikingas que llegaron hasta allá. Entonces se podría detectar, con el conocimiento que tenemos de historia, en qué momentos pudieron surgir esas mezclas. Entonces, aunque tú fueras mexicano 100%, si te aparece un vikingo en el árbol genealógico, entonces así es como los genetistas van reconstruyendo estas características. Entonces se ha definido un concepto de haplogrupo, etc., que son las características genéticas que surgen en un momento dado en la antigüedad y que son características de una zona determinada. El haplogrupo por excelencia de la zona de Medio Oriente, es decir, que compartimos judíos, árabes, kurdos, armenios, etc., es el haplogrupo J. Tiene sus variantes, obviamente, porque no es lo mismo un árabe que un sirio, por ejemplo. Entonces vas a encontrarte haplogrupo J1, J2, J3, etc. Pero el haplogrupo J es el característico que se originó en Medio Oriente hace aproximadamente 3000 años para atrás. Y en ese sentido,
La abrumadora mayoría de los judíos ashkenazíes, sefardíes, misrajíes tienen el haplogrupo J. Entonces se hacen los exámenes, los resultados ahí están, la información está presentada. De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, los detractores de estos exámenes genéticos dicen que esto es pura manipulación y conspiración y bla, bla, bla. O sea, siempre el pésimo argumento de que hay alguien malo por ahí manipulando todo. Se quejan justamente porque demuestra lo contrario de lo que ellos dicen. Preguntan por qué hay palabras semejantes entre idiomas cuyas familias lingüísticas son diferentes, mientras una persona de un extremo del mundo con un color de piel y con ciertas características pueda acostarse con otra persona del otro extremo del mundo con otras características físicas diferentes y puedan tener un hijo. Significa que somos la misma especie y que tenemos, obviamente, un origen común. Entonces, por eso no es extraño que, así como con la genética, con la cuestión lingüística, todos los idiomas tengan también un origen común. Y es igualito. Mientras más similitudes hay entre un idioma y otro, significa que las separaciones son más recientes. Por ejemplo, español y portugués tienen muchas similitudes porque es evidente que la separación no tiene más de 2 milenios. Si tienes que irte más atrás para empezar a ver las similitudes entre el griego y el latín, las hay, por supuesto, pero son muchas menos. Significa que la separación se dio hace mucho más tiempo. Entonces, evidentemente, más allá de las palabras prestadas o de los extranjerismos que inevitablemente se adaptan de un idioma a otro, todos los idiomas tienen un tronco común. Entonces, evidentemente nos vamos a encontrar siempre núcleos de palabras que se logran conservar pese a miles y miles y miles de años de evolución, pero que denotan ese origen común. Mientras más pequeños y más difíciles de detectar sean, es porque son más antiguos. Mientras más abundantes y evidentes sean, es porque son más recientes. Nos preguntan cuáles son las diferencias genéticas entre los sefardíes y los ashkenazíes. Como la pregunta es muy ambigua y diferencias genéticas, tendríamos obviamente que desplegar todo un mapa, toda una gráfica genética que no tengo en la mano, ni lo sabría hacer porque yo no soy un genetista. Pero vamos a pensar más bien en algo más práctico, más aterrizado con la realidad, que serían las diferencias en todo caso físicas, porque obviamente las diferencias físicas son el reflejo de las diferencias genéticas, y no son demasiadas. Ciertamente, en términos generales, los ashkenazíes en algunas zonas tienden a ser más altos y más blancos, pero estamos hablando solamente de un porcentaje minoritario. Aquí también hay que aclarar otra cosa. Los sefardíes no son un grupo homogéneo exactamente, lo mismo que en todo sentido que los ashkenazíes. Tal vez los ashkenazíes, la mayor cantidad, porque se vieron obligados a hacer migraciones más constantes y radicales, pero los sefardíes también tuvieron mezclas en los diferentes países. Entonces, por ejemplo, en Turquía, que es un país muy complejo en cuanto a sus orígenes étnicos y que tiene muchísima sangre europea, ustedes se pueden encontrar de repente con sefardíes que son rubios, incluso más rubios que los judíos ashkenazíes, mientras que se pueden encontrar con ashkenazíes morenos, morenísimos. Entonces, las diferencias en este sentido no son tantas. Y con amigos que tengo de ambos grupos, nos hemos muerto de la risa las veces que podemos poner una foto donde aparece un amigo rubio, otro moreno, término medio, y luego preguntamos, a ver, ¿cuál es el sefardí y cuál es el ashkenazí? Y siempre nos equivocamos. El rubio resulta ser sefardí y el moreno resulta ser ashkenazí, o al revés, por generaciones. Entonces, diferencias que en este sentido no hay tantas. Por ejemplo, en Israel,
donde ya todos estos grupos tienden a mezclarse y en muchos lugares, en muchas comunidades a nivel mundial también, entonces no son tan marcadas las diferencias. Mientras, las diferencias genéticas, por ejemplo, más importantes, en última instancia se reflejan en las enfermedades. Por ejemplo, una muy evidente es que hay un cierto tipo de cáncer de seno que los ashkenazíes son más propensos a desarrollar. Los sefardíes también pueden padecerlo, pero son más propensos los ashkenazíes. Entonces, este sería otro tipo de diferencia más sutil y más interesante, pero cuando entran en ciertos temas, necesitaríamos una exploración de información por parte de un genetista, que también sería bueno invitar a alguno a que venga a dar la charla. Y preguntan por qué los sefardíes son minoría en el mundo judío. Porque, pues, como se explicó, esta es una cuestión de demografía en condiciones muy específicas. Hay condiciones que van haciendo que determinados grupos tengan la capacidad de reproducirse más que otros grupos. Es un poco como la pregunta de por qué los chinos son inmensamente más prolíficos que los daneses, por ejemplo. Y aquí tiene que ver con factores, sobre todo, de marginación. Los sefardíes, en términos generales, fueron una población relativamente integrada en las zonas donde vivieron, y bueno, después de la expulsión de España. Entonces, curiosamente, aunque parezca mentira, lo que a muchos no les gusta es que cuando no hay tanto las mezclas o la interacción con el entorno, se multiplican muchísimo más. Entonces estamos hablando de que cuando las comunidades judías pueden estar relativamente tranquilas, como lo que sucede en Estados Unidos ahorita, el porcentaje de gente que se casa con no judíos es mayoritario. Entonces, el núcleo realmente judío cerrado se mantiene como algo generalmente pequeño. Es decir, el núcleo cerrado judío estadounidense en realidad es pequeño. La mayoría de los judíos están en una zona periférica, pero digo, esto no significa que los sefardíes estén completamente integrados, sino que es una dinámica un poco más normal en ciertos términos. La diferencia está, para que se entienda lo que estoy diciendo, esta diferencia, los judíos ashkenazíes, sobre todo los de Polonia y Rusia, hubo momentos en la historia en los que fueron segregados en lo que se llamó la zona de asentamiento, que era una franja vertical de norte a sur en donde se establecieron las ciudades donde solamente podían vivir judíos y no podían salir a vivir de ahí. Entonces se crea un cierto como gueto en ese sentido, y es una población que por lo tanto no tiene la capacidad ni la oportunidad de mezclarse y en cierto nivel diluirse con la población de alrededor. Entonces se multiplican entre ellos, sin tregua. Luego viene esta situación de que son poblaciones pobres, los llamados shtetls. Este tipo de poblados generalmente son de condiciones económicas muy pobres, gente que se tiene que dedicar al campo o al comercio, pero en condiciones realmente difíciles. Entonces, ni modo, se aplica la clásica consigna de que mientras más hijos tengas, más mano de obra tienes. Y entonces, una vez que te casas, una de tus responsabilidades, aunque tenga un trasfondo religioso, en realidad es una responsabilidad humana y social, multiplicarte. Entonces, muchas familias de esos contextos eran familias que tenían una gran cantidad de hijos. Cada familia, tomando en cuenta que muchos de ellos morían, no todos sobrevivían, pero entonces era necesario para garantizar la supervivencia del grupo. Entonces esta es una razón por la cual, de repente, entre los siglos que podemos decir 17, 18 y 19, el judaísmo de estas zonas crece en proporciones impresionantes y desde ahí se marca la abrumadora mayoría mundial. La mayoría de los judíos ashkenazíes simplemente es el reflejo de esa condición, pero por ejemplo, cambian las situaciones y cambian las proporciones.
Aquí en la comunidad judía de México pasó algo muy diferente. Curiosamente, aquí en la comunidad judía de México, los sefardíes son el grupo que se relaciona de una manera más fluida y frecuente con el entorno, mientras que hay núcleos de judíos descendientes de inmigrantes que llegaron de Europa del Este, los que tienen características un poco más cerradas y más estrictas en cuanto a su vida social, como había sido de alguna manera. Entonces, curiosamente, en México son estos núcleos de origen ashkenazí, de países de Europa del Este, los que, vamos a decirlo así, se reproducen más, los que están reproduciendo un poco esa dinámica que se había dado en un momento dado en la zona de Polonia y Rusia. Entonces en México se ha invertido esta cuestión demográfica de una manera muy interesante, y en México resulta que la abrumadora mayoría de los judíos de aquí son ashkenazíes, que vienen sobre todo de Europa del Este, y los sefardíes son minoría. Entonces, son este tipo de factores los que en un momento dado hacen que un grupo de familias decidan tener 1 o 2 hijos, ya cuando mucho 3, y que de otro lado estén teniendo 5, 6 o 7. Entonces, con el paso del tiempo, obviamente se altera o se marca una característica específica en el balance demográfico, y fue esta situación, más o menos entre los siglos XVII, XVIII y XIX, que propició que los judíos, sobre todo de Polonia, Hungría, Rusia, Eslovaquia, Lituania, etc., crecieran muchísimo, crecían exponencialmente, y desde ahí se marca esta mayoría. Otra pregunta es cómo evolucionó el Yiddish y qué idiomas influyeron en esta evolución. El Yiddish originalmente era un dialecto germánico. Obviamente este grupo que sale hablando en eso se va trasladando, ellos y sus descendientes se van estableciendo en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, podemos hablar básicamente de 2 divisiones generales del Yiddish, que es el Yiddish de Europa Oriental y el de Europa Occidental, pero se podría ser también más específico, el ruso y el polaco por lo general, porque se fueron desarrollando sobre todo en 2 reinos que eran claramente diferentes, Rusia por una parte, Polonia por otra. Entonces, obviamente, estos grupos fueron recibiendo influencias eslavas, que mencionaba hace un momento de las zonas circundantes, pero que determinaron sobre todo diferencias de pronunciación y ciertas diferencias gramaticales leves. Un judío que habla yiddish ruso se puede entender perfectamente con un judío que habla yiddish polaco. Se notan diferencias. Me decía, por ejemplo, de pronunciación, en una ocasión muy seria. Soy fanático. Me encanta de repente escuchar a quienes dicen, no, se pronuncia siempre así, y se pelean por este tipo de detalles, pero que tienen que ver con estas diferentes regiones donde se desarrolló el Yiddish. Y en ese sentido, evolucionó exactamente como evoluciona cualquier idioma, salvo por la singularidad de que era un grupo que ya llevaba 300, de repente 400, de repente casi 1000 años viviendo en países eslavos y se obstinaban en seguir hablando en alemán, lo que hubiera sido alemán 1000 años atrás, pero que en este momento obviamente ya se le llamaba Yiddish. Tiene realmente también algunos hebraísmos más, que por ejemplo, obviamente no existe una palabra en Yiddish para decir sagrado. Se utiliza la palabra hebrea kadosh, aunque se dice kadesh, pero bueno, obviamente son hebraísmos lógicos, porque estamos hablando del pueblo judío. Y esto fue lo que hizo que en determinadas regiones, en cada región, se desarrollaran determinados tipos de diferencias mucho más específicas, y así se puede hablar prácticamente. Cualquier yiddish parlante con cualquier otro puede de hecho disfrutar mucho cuando se encuentran, porque se ponen a platicar allí, y eso ya no es tan frecuente en la actualidad. Pero bueno, es así como evolucionó el idioma. No es diferente, obviamente, en muchos aspectos culturales, van determinando otras características de expresión del idioma.
La retórica, sobre todo, por ejemplo, las maldiciones en yiddish, con los malos deseos en yiddish, son muy característicos. No tienen que ver con gramática ni con pronunciación, pero tienen que ver con la cultura. Entonces, esto también influye, y en esto se evidencia el carácter del humor judío. Por ejemplo, maldiciones de este estilo: que te vuelvas millonario, pero que seas el único millonario en tu familia. Esa es una maldición, o cosas por el estilo. Entonces, obviamente, ahí van influyendo el contexto cultural. El yiddish, en muchos lugares y en muchos sentidos, es un idioma de sufrimiento. Estamos hablando de comunidades judías que vivieron en condiciones muy difíciles durante largos periodos de tiempo. El ladino es un idioma que prácticamente conserva perfiles aristocráticos y de niveles culturales muy elevados, pero también muy pacíficos, porque vivían, en términos generales, más tranquilos en Turquía. Los judíos sefardíes de Turquía vivían mejor que los que estaban en algún pueblo de Polonia o Rusia. Entonces, por ejemplo, tú ves las canciones que también en la literatura musical podemos encontrar características de uno u otro idioma. Las canciones sefardíes hablan de, por ejemplo, un joven que está en el norte de África y encuentra una muchacha hermosa y le pregunta cómo se llama y le dice: «Eres una de las más lindas». Y la niña le dice: «No soy mora, soy de España nacida. Me capturaron los moros una Pascua florida». Y entonces, bueno, él le propone matrimonio, se van rumbo a España. Cuando van llegando a España, al final es amoroso, pero la mujer se pone a llorar. Ya el muchacho le dice: «¿Por qué lloras?». Y la mujer le dice: «Lloro porque en estos campos solía mi padre cazar con mi hermanito Alejandro y toda su compañía». Y entonces resulta que es la hermana perdida. Entonces, cuando termina la canción, termina diciendo: «Así como son amores de las montañas y campañas con toda su alegría, que por traer una esposa me traje una hermana mía». Este tipo de canciones se dan en el contexto sefardí, mientras las canciones del yiddish te dicen cosas como, por ejemplo: «Papá, ¿qué son los knishes?». Y dice: «Ese es un delicioso pastel de carne, pero eso solamente es para los ricos. Para nosotros, los knishes son una tripa que sabe a madera porque nosotros somos pobres». Esta canción es para bailar. Son características que va tomando el idioma conforme a los contextos, conforme a toda esta cultura, dependiendo de todas estas influencias externas, directas e indirectas que se van dando. ¿Más preguntas? Bueno, vamos a poner otra más. Los idiomas acadio y sumerio, ¿tienen linaje judío, israelita o semita? No, solo los idiomas semíticos. Se derivan sobre todo el idioma acadio. El acadio es la lengua madre. Quienes quieren verlo desde la perspectiva tradicional, obviamente lo identifican con el idioma que se hablaba originalmente para todos. Esa es una postura arqueológica, pero yo soy historiador, me parece menos complicado, simple y llano. Estos idiomas que me mencionan, y sobre todo el acadio, es el punto de donde se originan los idiomas semíticos. Estos, por tanto, cronológicamente sería al revés. El hebreo tiene elementos del acadio. ¿Qué tan común era el fenómeno del criptojudaísmo en el mundo ashkenazí? No, menos que nada, casi no se dio. Esto fue mínimo y solo en algunas regiones de Rusia. No había circunstancias similares. Básicamente, piensen siempre en los católicos que están conservando su judaísmo en secreto. En Rusia, lo que pasó fue sobre todo el contexto de la Unión Soviética y de la imposición del ateísmo. Pero vamos, aquí no había una cuestión de conversión forzosa al cristianismo, por eso casi no se ve. Los judíos ashkenazíes del norte de Europa tuvieron que lidiar con una realidad cultural diferente, y es que eran los lugares donde surgieron los pogromos. Entonces, los rusos aplicaron esta fórmula, una norma que el objetivo de exterminar al judaísmo era:
decidieron que una tercera parte de los judíos se murieran, otra tercera parte los forzaran a convertirse al cristianismo y otra tercera parte los expulsaran. De estos forzados a convertirse al cristianismo no se desarrolló un fenómeno de criptojudaísmo remotamente similar al de España, porque fue una medida que duró relativamente poco tiempo. Fue de finales del siglo XIX y en 1917 se acabó la Rusia zarista y se impuso la Rusia soviética con Lenin. Entonces cambiaron las condiciones y no se dio, pero no en los mismos niveles de importancia. A eso se debe lo que mencionaba cuando hablábamos de porcentajes también. Den en cuenta que los sefardíes de hoy son pocos porque una grandísima cantidad de sus descendientes se quedó en España y Hispanoamérica como judíos conversos. Y si los contáramos a todos los descendientes, los sefardíes en realidad serían mayoría. Pues, ya tenemos que terminar porque ya llevamos al aire 1 hora. Lo que sí, platicamos un poco que va a haber mañana por el Holocausto. Y este tema de los házaros se encuentra en el ámbito del pueblo judío, de los libelos que llamamos difamatorios, pero que por lo común han sido fundamentales en todo el proceso del antisemitismo europeo. El Holocausto, al final de cuentas, es la culminación de la evolución del antisemitismo europeo. Y en este proceso fueron muy importantes los mitos urbanos, pero abiertamente mentiras difamatorias contra el pueblo judío, que van desde decir que el Talmud contiene cualquier cantidad de insultos contra Jesús, contra la Virgen María, contra la Iglesia, que va a decir que los judíos utilizan la sangre de niños cristianos para hacer las matzot en Pascua, que va a decir que los judíos somos impostores y no somos el verdadero pueblo elegido, como hace este rollo de los házaros, y todo este tipo de mitología que se va tejiendo desde la Edad Media y que el nazismo la va a aprovechar en su propaganda. El mito de los házaros fue particularmente aprovechado por el nazismo por razones muy particulares. También lo explicaré debido a sus relaciones diplomáticas con ciertos núcleos extremistas árabes. Pero no explicaremos cómo todo esto se reflejó de manera directa en el Holocausto, que tenía por supuesto la extensión del proyecto, porque también, una vez logrado el exterminio de judíos en Europa, estos sectores radicales árabes tendrían que encargarse del exterminio de los judíos de Medio Oriente. Y en ese sentido, el mito házaro tuvo un papel muy importante. Y bueno, muchísimas gracias. Les quiero decir que hoy estamos transmitiendo desde 3 plataformas y estamos en Facebook, por Periscope y en YouTube, y así va a ser de ahora en adelante en nuestras pláticas. Y mil gracias. Nos vemos el día de mañana a las 12 de la mañana para hablar del Holocausto, ya que mañana van a ser las mayores conmemoraciones del Holocausto en México, debido a que el 27 es sábado, que es exactamente cuando se conmemora. Entonces, muchas de las conmemoraciones van a ser mañana. Mucho vamos a también transmitir en vivo. Estén pendientes desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, desde la Knesset. Y te agradecemos. Y nos vemos mañana aquí. Si te gustó este contenido histórico, dale like y suscríbete al canal para no perderte más videos como este.